Hola a todos, en esta ocasión voy a grabar el videíto de cómo hacer un brasier básico. En esta ocasión no voy a usar el sistema 6C ni las plantillas. Me parece que es el sistema Espíndola, me lo pasó una compañera y lo comparto porque se me hace que queda muy bien. Entonces, para este trazo vamos a ocupar 3 medidas y la primera va a ser la del contorno de busto. Yo aquí marqué con rojito, pues nuestro contorno de busto se toma directamente sobre la parte más prominente del busto y siempre considerando en la parte de la espalda, pues dónde está la parte más gruesa. Quiere decir que nuestra cinta debe de pasar por el punto más alto del busto, pero por la espalda también debe de estar derecho. No hay que cuidar que no se baje por la parte de la espalda porque nos va a robar medida. La segunda medida que vamos a ocupar va a ser debajo del busto, y es que donde termina nuestro busto nosotros vamos a colocar nuestra cinta y vamos a tomar esa medida. Ahí hay una diferencia entre busto y debajo del busto. Y la última medida va a ser el largo del busto. Lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar desde donde empieza el volumen de nuestro busto, rodear nuestro busto y terminar donde empieza nuestro tórax o nuestras costillas. Estas 3 medidas son las que vamos a ocupar. Entonces, vamos a todas las personas nos va a salir diferente. Aquí voy yo a anotar mis medidas que voy a ocupar. En el caso de mi talla, yo tengo de busto 100 centímetros, debajo del busto o de bajo busto, yo tengo 86 y de largo busto tengo 18. Ahora, estas medidas nosotros las vamos a dividir. El contorno del busto lo vamos a necesitar dividido entre 4. Para mi talla, pues serían 25 centímetros. A este resultado yo voy a restar 5 centímetros, por lo que me quedarían 20. Esa medida es la que voy a ocupar. La de debajo del busto la vamos a dividir entre 2. Y para mi caso yo tengo 43 centímetros y el largo del busto de igual manera lo vamos a dividir entre 2. Yo tengo 18, voy a ocupar 9 centímetros. Ahora, vamos a hacer primero la base y después vamos a hacer la copa. Para la base lo que vamos a iniciar haciendo es un rectángulo que nos va a servir de base y lo vamos a hacer de 5 centímetros de ancho. Esta medida se puede cambiar y lo largo va a ser la mitad de debajo del busto, ¿sale? En este caso yo tengo 43 y va a ser hasta acá. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si mi tela se supone que se elaboran con tela elástica, pero ustedes sí recuerdan anteriormente se elaboraban con tela rígida, ¿sale? Lo que podemos hacer si se va a elaborar con tela rígida es ocupar la medida del busto y sustituirla por la de debajo del busto para que me quede un poco más amplio y que a la hora yo de usarlo pues no me quede así tan justo, debido a que no va a tener elasticidad. Cuando son telas con elasticidad no importa, dejamos exactamente la medida de debajo del busto y no tenemos ningún problema en cuanto al ajuste. Entonces, este es mi rectángulo base, de largo tiene la mitad de medida de debajo de busto y de ancho tenemos de 5 centímetros. Como les digo, esta medida la pueden variar al gusto, le pueden dejar 2, le pueden dejar 3. Yo les recomiendo que dejen al menos unos 2 de base y que no vayan a dejarlo al ras. Esto porque a la hora de confeccionar las copas, pues necesitamos tener un soporte. Entonces sí se puede más ancho. De hecho, incluso aquí se podría sacar un tipo bustier si ustedes lo dejan un poquito más largo. Teniendo nuestra base, lo que vamos a hacer es que en la línea central, que en este caso yo me estoy guiando con la orilla de mi hoja, voy a dar por arriba de los 5 centímetros la mitad de mi largo busto. En este caso, para mi largo busto, yo tengo 18, pues voy a aumentar lo que me falta, que son mis 9 centímetros. De aquí hacia arriba estoy dando mitad del largo busto, ¿sale? Posteriormente, vamos a dar sobre esta línea una cuarta parte de contorno busto menos los 5 centímetros, que aquí ya yo lo tenía dividido. Dividí entre 4, al resultado le resté 5, entonces tengo 20 centímetros. Estos 20 centímetros yo los voy a marcar aquí.
Y sobre esta marquita voy a subir nuevamente o a escuadrar nuevamente mi mitad de mi largo de busto, como lo hice en el centro, que para mi talla o mis medidas son 9 centímetros. Hasta aquí, y ahí está. Debemos de tener delimitado nuestro espacio en esta parte. Vamos a proceder posteriormente a dividir la mitad. En este caso, en este punto está mi mitad. Voy a tratar de abrir un poquito más la imagen, esperando que no se corte nada. Y aquí está mi mitad. Ahora, en la línea central nosotros podemos dejarlo así tal cual está. Ahorita lo que vamos a hacer es unas curvas que van a llegar aquí, pero a mí me gusta que en el centro sí haya un espacio de soporte. Yo les recomiendo que si a ustedes les gusta que haya un espacio, no dejen más de 1,5 centímetros. ¿Por qué? Porque esto va a ser la mitad de mi brasier. Si yo dejo 2, quiere decir que al final yo voy a tener 4 centímetros y el espacio en medio entre mis copas va a estar muy abierto y lo que va a pasar es que mis copas se van a abrir demasiado. Entonces, en caso de que a ustedes les guste este soporte central, yo les recomiendo que sea de 1 a 1,5. Incluso puede ser medio si ustedes quieren, solamente para que quede uno en el centro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a unir con curva, en este caso francesa. Yo ahorita no tengo ninguna curva francesa de las que se ocupan comúnmente. Lo voy a unir con la curva que viene integrada en mi regla. Y voy a unir de esta manera. Ahora, en el trazo original, unen la curva justamente en el centro, que es lo que yo les comento. A mí no me gusta que quede las copas así tan juntas. Sí me gusta darle un espacio y por eso marqué ese centímetro. Ustedes lo pueden dejar a su gusto. Si quieren dejarlo directamente al centro, no pasa nada. A mí sí me gusta que tenga este espacio. De esta manera queda la copa o la cavidad para mi copa. En la parte de la espalda, lo que vamos a hacer es que ya se va a cerrar con la curva francesa. Con la curva sastre. Y en el centro, ustedes lo pueden dejar de este mismo ancho o dejarlo un poquito más angosto. En este caso, yo lo quiero un poquito más angosto y voy a retirar 2 centímetros. ¿Sale? En el trazo original, lo que hacemos, déjenme, agarro mi curva, lo que hacemos es que unimos con la curva sastre y se une. Ahorita lo voy a hacer con punteada para que ustedes vean. Se une a los 5 centímetros, ¿sale? Yo quiero que el mío tenga un poquito menos ancho la parte de la espalda y lo que voy a hacer es que estoy retirando mis 2 centímetros y lo voy a unir de igual manera con mi curva hasta acá, ¿sale? Que era lo que les decía, que ustedes pueden definir hasta dónde ustedes van a querer la base del bra, ¿sale? Incluso si ustedes quisieran un bustier, aquí mismo se puede prolongar y se puede trazar, hacerlo como esos bras que eran de antes, que llegaban justo a la cintura. Con esta base se puede sacar. Entonces ya lo tenemos así. La cavidad para la copa va a ser esta. Y sí o sí, forzosamente, en este espacio tenemos que dejar costura, ¿sale? Yo les recomiendo que si son principiantes, dejen 1 centímetro. Si ustedes ya tienen una buena habilidad para la costura, pueden dejar únicamente medio centímetro, ¿sale? Y en esta parte de acá depende mucho del material con el que lo vayamos a trabajar. Hay diferentes tipos de resorte, que es el que se usa para lencería, también para las panties, que se coloca en esta parte. Y hay algunos que son bies que envuelven la tela. En el caso de ser bies, nosotros no vamos a dejar costura. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer mi material es que va a envolver mi tela y no lo necesito. Si es resorte escarola, hay 2 formas de aplicarlo. Una que es por el exterior, y si es por el exterior, no debemos de dejar costura. ¿Por qué? Porque va a quedar al ras, incluso el resorte va a salir un poquito. Si nosotros queremos que solamente salgan las onditas, entonces ahí sí necesitamos agregar 1 centímetro de costura para poder doblar y que tape mi resorte y esto no se haga más chiquito, ¿sale? En el caso de aquí le voy a marcar la costura. En el caso de la base del brasier, lo que nosotros hacemos, o lo que se hace en lencería, es que el hilo de la tela
cambia, o la dirección en la que se corta más bien cambia. No se corta al hilo de la tela, sino que se corta a contrahilo. ¿Por qué? Porque el bra se supone que debe de dar un soporte, y si nosotros lo cortamos hacia el hilo y esto queda la parte que más estira, tiende a sobrar medida. Entonces, lo más recomendable es que nosotros al cortar el bra, lo cortemos a contrahilo. Al hilo sería en esta dirección y a contrahilo sería hacia acá. Esto es para darle un poquito más de rigidez, que sí tenga elasticidad, pero que no tenga toda la elasticidad a lo ancho, ¿sale? Y en este caso marcaríamos nuestro doblez de tela. En el sistema que yo utilizo, pues son 3 crucecitas. En algunos patrones también he visto que colocan el doblez de tela de esta manera. Cuando ustedes lleguen a encontrar esta flecha, como en forma de rectángulo, doble flecha en forma de rectángulo, quiere decir que va a tener doblez de tela en el centro. Entonces, nuestro patrón quedaría así. En este caso, yo no voy a meter costura aquí porque mi idea es ensamblar el bra y que ustedes vean, y yo lo voy a hacer con bies elástico. Entonces, nada más necesito la cavidad, la costura en la cavidad. Y siempre, de preferencia, yo les recomiendo que le pongan aquí en la flecha del hilo, pues lo que es. Aquí le vamos a poner brasier, podría ser a medida o por talla. A medida sería medida o talla personal. Aquí podemos poner talla personal. Y como yo a lo mejor este trazo lo voy a conservar algún tiempo y nuestras medidas tienden a cambiar, lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí por debajo las medidas con las que lo tracé. Busto, 100 centímetros. Debajo del busto fueron 86 centímetros y de mi largo busto, en esta ocasión yo tenía 18 centímetros. ¿Por qué? Porque aunque sea nuestra misma talla, no es la misma talla la que tenemos ahora que la que teníamos hace 10 años, ¿sale? Por eso es importante que cuando esa medida hagan las anotaciones de las medidas con las que lo hicieron. Entonces, talla personal, y en este caso se cortaría una pieza porque sería doble. De esta manera queda nuestro trazo y vamos a ver cómo se traza la copa. Bueno, para la copa vamos a hacer, y a algunas personas, algunas mujeres les va a quedar como un rectángulo, a otras como un cuadrado. Esto depende de la medida del busto. Nosotros vamos a necesitar la medida que habíamos dividido del busto entre 4 menos los 5 centímetros. ¿Se acuerdan que yo de busto tenía 100? Mi cuarta parte son 25, y si yo le resto los 5 centímetros, pues ya me queden 20. Ese va a ser el ancho de mi rectángulo, mis 20 centímetros. Yo igual, a mí me gusta cuando ya las hojitas están derechitas, que no las he cortado. La verdad me gusta guiarme con las orillas. Entonces, solamente voy a remarcar esta orillita para que se alcance a ver, pero la verdad es que no me gusta desperdiciar casi nada, ¿vale? En lo largo, nosotros vamos a dar la medida completa de lo que es nuestro largo busto. Para mi medida de mi largo busto, yo tengo 18 centímetros. Aquí es mi largo busto, y lo que voy a hacer es que voy a hacer pues sería un rectángulo, ¿verdad? Porque pues no es la medida igual, pero queda casi como un cuadradito. Ahí está, me salió justito a donde punté, marqué mi punto, hasta ahí es. Y de ahí para acá. Entonces, aquí tenemos que en el ancho es 1/4 parte de contorno de busto menos 5 centímetros. Y para la parte de abajo tenemos que es la medida que nosotros tomamos del largo del busto. Ya teniendo esto, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a dividir a la mitad, tanto vertical como horizontal. Y lo que yo les recomiendo es que lo hagan con una línea punteada
porque no es nuestro trazo final. Y para que el trazo final pues se alcance a ver. De esta manera voy a dividir, tenemos mitad. Esta sería mi mitad de lo ancho. Ahora va mi mitad de lo largo. Así. Y lo que vamos a hacer que cada mitad de estas, las verticales, las voy a dividir a la mitad arriba y a la mitad abajo. Arriba y abajo. Quiere decir que a lo ancho debemos de tener nuestras 4/4 partes. Aquí le voy a colocar que fue mitad y mitad. Ahora, voy a dividir arriba y abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. De esta manera ya tenemos nuestras marquitas y lo que vamos a hacer es que vamos a marcar o unir con curva de la mitad del largo del rectángulo a la mitad de mi primer rectángulo de la copa. De esta manera, y va a ser con una curva francesa, así. En la parte de arriba nosotros podemos dar una ligera curva. Aquí depende mucho de cómo esté el busto, si es un busto muy voluminoso, si es natural, si es operado. Generalmente en el busto real, la parte de abajo debe de ser más curva porque nuestra grasita del busto tiende a acomodarse la mayor parte o el mayor peso en la parte baja, y en la parte de arriba pues suele no ser tan voluminoso. Eso generalmente suele pasar con bustos pues que son ya operados, que mantienen como el contorno o el volumen tanto arriba como abajo, porque pues hay un implante, pero en los bustos reales no sucede así. Ahora vamos a marcar la otra parte, en este caso, así. Para la parte exterior, ustedes lo pueden hacer en recto o dejarlo ligeramente curvo. Esto es dependiendo de como a ustedes les guste. Ahorita voy a marcar las dos para que ustedes vean. En este caso lo dejo en recto y ahora le vamos a hacer una ligera curva, ¿vale? Con otro colorcito para que se alcance más o menos a ver la diferencia. No es mucho, pero ya en cuanto a volumen, pues sí alcanza a abarcar un poquito más. Y en la parte central, aquí sí o sí vamos a tener que cerrar con curva, porque esto es lo que nosotros vamos a coser junto con la copa de acá, ¿vale? Y de este lado voy a cerrar también con curva a la línea central y con una curva un poquito más pronunciada en la parte de abajo. Esto es para darle la cavidad a nuestro cuerpo. En la parte de acá también lo voy a hacer con una curvita que sí esté pronunciada. Y en la parte de aquí, como lo hicimos en la pieza derecha de la copa, lo podemos dejar ya sea en recto, o si tiene mucho busto o mucho volumen el busto, de igual manera lo podemos cerrar con una curva, ¿vale? El trazo, la verdad es que a veces es mucho de observar a la persona que lo vamos a hacer, identificar dónde tiene más volumen, identificar qué tipo de cuerpo tiene, para nosotros poder aplicar en nuestro trazo las curvas, las rectas o las pinzas de la manera que nos dé más favorable para el busto o para el cuerpo de la persona. En este caso, quedan mis piezas así. Ajá. Esta va a ser mi copa. Y en el caso de mi copa, sí vamos a cortar al hilo. Aquí sí no tenemos ningún problema. Y lo mismo que hayamos dejado de costura en la cavidad para la copa, lo vamos a dejar al menos en esta parte de aquí. En la parte central ustedes pueden dejar 1 centímetro entre cada una para unir. Como les comento, si ustedes son principiantes, aunque la costura o la indicación diga deje medio centímetro, ustedes pueden dejar 1 y posteriormente recortarlo. Esto para que ustedes tengan un poquito de margen a la hora de coser. Y pues no importa, si hay sobrante, bueno, se recorta. Ahorita lo que voy a hacer es ahora mostrarles, en este caso,
eh, la copa del bra quedaría así. Ajá, aquí voy a dibujar mi bra. Bueno, en el trazo que vimos anteriormente, la unión de nuestra copa quedaba vertical. Nosotros también podemos hacer que nuestra unión de nuestra copa quede horizontal. Vamos a hacer el mismo procedimiento y en la parte del ancho va a quedar igual a medida, va a ser una cuarta parte de contorno de busto menos 5 centímetros y para lo largo va a corresponder al largo del busto. Ajá. Vamos a marcar como hicimos en nuestro trazo anterior, la mitad tanto horizontal como vertical y las vamos a unir con unas líneas punteadas porque no son las definitivas. De esta manera. Y si recuerdan, en el trazo anterior dividimos en vertical. A lo ancho nos quedaron 4 partes. Ahora lo vamos a hacer a lo largo, o sea, van a quedar horizontal nuestras divisiones. Vamos a dividir. Y lo que vamos a hacer es que ahora vamos a cerrar. Aquí yo ya tengo mi mitad y ahora mi cuarta parte. Les voy a mostrar el anterior. Anteriormente teníamos las cuartas partes aquí. Aquí era un cuarto, aquí era un cuarto, aquí era un cuarto y aquí era un cuarto. Así. Ahora mis cuartas partes me van a quedar horizontal. Un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Así. Espero que se alcancen a ver las marquitas, las voy a remarcar. Así, aquí es donde están mis medidas. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a cerrar. Y recuerden que la cavidad más o el volumen más fuerte del busto va a estar en esta parte. Y lo que vamos a hacer es que en la parte baja vamos a dar con mayor curva, porque ahí es donde se va a cargar la mayor parte del peso del busto. De esta forma y de esta forma. Siempre vamos a tratar de evitar que se salgan piquitos o cuestiones así para que no se deforme nuestro patrón. Aquí está, redondito. Y ahora vamos a unir a la parte central. Esta también tiene que ser curvita porque esto al cerrarse o al juntarse con la otra pieza es lo que nos va a dar la cavidad para el busto. Entonces vamos a dar una buena cavidad de esta manera y de esta manera. Ahí ya lo tenemos. Y de igual manera, aquí vamos a cerrar con una curvita. Y volteamos y cerramos hacia nuestra otra marca. Y en la parte de arriba, dependiendo de qué tanto volumen tiene el busto, ya lo podemos dejar o en recto. Voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Voy a cerrar primero en recto. O también podemos curvear nuestra unión, ¿sale? Aquí sí depende mucho de cómo nosotros queramos el acabado en el final de nuestro bra. Aquí lo voy a unir con una curva y en otro color. Ahí está curvo. Y vamos a unir nuevamente con curva, ¿sale? Ahí ustedes si quieren dejarle curvo, le quieren dejar recto y entonces ahora la cavidad va a quedar así. Ahora lo que vamos a coser va a ser esto, lo vamos a unir con esto y la costura del brasier ya no va a quedar vertical, ahora va a quedar acostada. Ahora, había unas compañeritas que me preguntaban que, por ejemplo, en el caso de que, bueno, nosotros las mujeres tendemos, o la mayoría tiene un busto, un seno más grande que otro, que si se lo podían hacer a la medida, sí, claro que sí. Si la diferencia es mucha o ustedes sienten que no les ajusta bien un bra a uno de los dos senos, claro que pueden ampliar o reducir la medida. ¿Y cómo se haría? Bueno, pues trazarían sus copas por separado y ahí tendrían que identificar cuál es la izquierda y cuál es la derecha. En este caso, bueno, para las indicaciones, pues esto no cambia el sentido,
mi sentido del hilo de la tela sería aquí, ¿sale? En el caso de que hicieran ustedes sí sus copas de acuerdo a la medida exacta de su seno, que uno tuviera más volumen que otro, lo que van a hacer es poner izquierdo y derecho. Y aquí igual voy a poner, le voy a poner que es la copa del brasier, talla personal, con las medidas de busto 100, debajo del busto 86 y largo busto 18, ¿sale? En este caso, bueno, hay veces que si yo la marco así no se distinguen cuál es la de arriba y cuál es la de abajo. Aquí sí se distingue. Van a poner el número 1 o la pieza número 1, la superior, en este caso sería la pieza número 2, la inferior, y igual debemos de poner que es la copa del brasier, talla personal y las medidas con las que se elaboraron para cuando yo lo necesite, saber si todavía está, se puede utilizar o si ya se modificaron las medidas. Y en este caso sí se daría costura en esta parte de aquí, porque eso sería lo que entraría acá, ¿sale? Esta de aquí entra aquí, entonces misma costura que dejamos. Aquí también dejamos la misma costura para este y para este. Puede ser desde medio hasta 1 centímetro, dependiendo de ustedes cómo se acomoden en la costura. Y en la parte de acá igual sería misma costura que tiene aquí, iría acá. Y aquí es para la unión de estas dos. En el caso, o en mi caso, en esta ocasión no voy a dejar costura en la parte de aquí porque voy a meter un bies elástico. Entonces no necesito costura. Solamente sería en esta parte de aquí y de acá o en esto de aquí. De esta manera quedan las copas. Esta sería costura vertical, esta sería costura horizontal y es la base de mi bra. Voy a tratar de hacer la continuación de cómo queda este bra para que ustedes puedan verlo. De todas maneras, bueno, yo espero que se hayan entendido bien el trazo y que ustedes lo puedan elaborar. De todas maneras, cualquier duda que ustedes tengan, me la pueden poner en los comentarios y bueno, ya trataré yo de ver la manera de resolvérselos. A veces no me da mucho tiempo de grabar los videos, pero pues trato de más o menos resolverles sus dudas. Saludos a todos los que me ven, agradezco mucho sus comentarios. De repente se me pasa responderlos, no es que no quiera. Estoy a veces un poquito saturada en mi tiempo, pero estoy muy agradecida con todos los que ven mis videos. Saludos a mis alumnos y nos vemos en clase.